Amigos, el ascenso al poder por parte del presidente electo Donald Trump exige más que un solo análisis. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la principal potencia mundial, un presidente que llega al poder con poderes, y perdonen la redundancia, casi ilimitados, porque va a tener controles aparentemente en otras áreas muy influyentes en el Senado, Sí, bueno, ya tiene la mayoría del Senado, la ya Cámara. tiene la mayoría de gobernadores, ya sé que incluso a nivel local el Partido Republicano tiene mayor fuerza en ese sentido, y la Cámara de Representantes se necesita de 218 para tener mayoría. Los republicanos ahorita tienen 211, los demócratas 200, y todavía quedan 24 carreras por definir. Además que hay que ser, en ese sentido, objetivos. Trump ganó grande, no es que ganó apretado, o sea, ahí no hay espacio para la duda. Un triunfo contundente, arrasador. Para comprender la importancia de esto, porque Panamá está bajo, como la mayor parte de los países del mundo, bajo la influencia de esa gran nación que son los Estados Unidos. Hemos invitado a un panameño que está residiendo en Maryland, en el estado en DC, en Washington, DC, Bueno, Maryland. justo al lado, justo al lado. Está en el perímetro, ¿no? Él está estudiando un doctorado en ciencias políticas y como está en el vecindario, debe tener mucho, vecindario en Washington, estoy hablando, debe tener muchísimo más clara la visión, además que es un estudioso de la política internacional, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Está ocurriendo mucho porque, por ejemplo, para números muy puntuales, Trump ganó con el 50.9% y eso representa el voto de 72.8 millones de personas estadounidenses. Y Pero eso no Kamala, son lo que importa, lo que importa es, o sea, eso, o sea, ganó el voto popular, que es importante porque primera vez desde 2004 que los republicanos se llevan el voto popular estadounidense. Eso es muy llamativo, pero creo que lo más llamativo ha sido cómo se llevó todos los estados clave. En teoría todavía no han declarado Arizona, pero ese también se está pintando, ahorita está rosado, pues. Entonces, es importante poder analizar los números, que lo que no se mide no existe, acuérdense, ¿no? Trump, repito, ganó con 50.9% y Kamala Harris, su contendora, con 47.6%. Estamos hablando de unos 68 millones de diferencia, estamos hablando casi 5.000. Trump es un hombre de 78 años, es el ciudadano o el hombre de mayor edad en llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Además, que es el primero en llegar por segunda ocasión de esta manera, sin haberse reelecto. no, bueno, es el segundo. Hubo otro en los 1800 que también lo hizo. Un Cleveland, que no sé qué Cleveland. Grover Cleveland. Digo, el tiempo moderno estoy hablando del siglo XX. Ok, hemos invitado a Juan Diego Alvarado, doctor Juan Diego Alvarado, ya está usted, ya veo el título aquí sobre sus hombros. Bienvenido hasta Maryland, Estados Don Unidos. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Oiga, hay muchas cosas que han sentado precedentes. Una de ellas es que por primera vez el voto latino masculino le ha dado su apoyo mayoritario al Partido Republicano. Estamos hablando de 53% de hombres hispanos que votaron por Donald Trump frente a un 37% que lo hicieron por la demócrata Kamala Harris. Este resultado histórico tiene que tener una génesis. ¿A qué lo atribuye en sus análisis que se dio este fenómeno, doctor Alvarado? Sí, don Guillermo, primero que nada, lo que yo diría es que esa divergencia de género dentro ese grupo latino de Estados Unidos no es algo que ocurre nuevo en esta elección, sino que es una tendencia que se ha estado dando por lo menos en 2016, en el que el voto latino se ha estado, en la medida en que lo entendemos como una cosa homogénea, que no lo es, y eso es otro de las discusiones que hay que tener, se ha ido desacoplando de la identidad o el voto prodemócrata, por lo menos en los últimos 8 años. Se ha dicho esto, yo creo que otra cosa que hay que tener claro es que una de las estrategias o teorías del poder que tenía el Partido Demócrata, especialmente
desde la era Obama o de los inicios de la era Obama es que la división sociodemográfica en Estados Unidos era destino. Es decir, que en la medida en que la población latina, la población afro, crecía en Estados Unidos, asimismo eso iba a garantizar que las bases de apoyo del Partido Demócrata iban a ser lo suficientemente robustas y casi como bulletproof, a prueba de balas, para poder sostener, digamos, como sostenerse en el poder por mucho tiempo y a los republicanos depender o sea, muy fuertemente en el voto blanco y la proporción demográfica de los blancos en Estados Unidos bajando, era un cálculo sencillo. Pero eso asume que las personas votan automáticamente en función de su identidad. Y en el caso afroestadounidense, eso sí es bastante fuerte, ¿no? La conciencia de grupo, y no solo la conciencia de grupo, sino el acoplamiento entre esa conciencia de grupo y los vínculos históricos fuertes con el Partido Demócrata después de los años 60 hacen que el voto afroestadounidense sea sumamente estable y salvo algunas cosas en que sí hubo más voto afro-negro en Estados Unidos a favor de Trump, es como el 15%, 14%, cuanto mucho. O sea, es bastante, bastante homogéneo a favor del Partido Demócrata. El voto latino es otra cosa, por varias razones. Uno, porque como nosotros sabemos acá que somos latinoamericanos, no todos los latinoamericanos son la misma cosa. Son personas que vienen de distintos países, con culturas muy diferentes, con orígenes de clase muy diferentes, con visiones sobre la diversidad étnica y cultural muy diferente en sus respectivos países, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo un dominicano que un salvadoreño, porque en El Salvador no hay haitianos, y eso, para poner un ejemplo. O sea, entonces, todo cómo eso se construya o no en una identidad es un artefacto político. O sea, es una construcción que hacen los analistas políticos, que hacen los partidos, sobre lo que ellos piensan que es su, entre comillas, constituency, que es como su base. Y la base latina no es tal cosa, porque lo que muestra encuestas, lo que muestra investigaciones acerca de la figura, digamos, como de los latinos, es que no muchos se entienden como tal. O sea, no es mucho, a diferencia de la identidad afro, que en Estados Unidos ha estado muy vinculada acerca de, digamos, los orígenes de la esclavitud, la lucha por los derechos civiles, que ha construido esa identidad política en conjunto con esa identidad social, que se politiza a través del voto hacia los demócratas. El voto latino no es lo mismo, porque no es, o sea, como decimos, no es lo mismo una persona afluente de Venezuela mudándose a Miami que una persona indocumentada mexicana viviendo en Nevada. Sus necesidades son diferentes, sus experiencias con gobiernos antes ya han tenido probablemente una vida politizada antes, que no garantiza que van a estar vinculados con X o Y partido. Entonces, más o menos así, algo como el 27% de las personas latinas y asiáticas, porque también hay que incluir eso, eh, sobreponen su identidad como estadounidenses por sobre su identidad como latinos. Porque las personas tienen muchas identidades. Las personas son o hombres o mujeres, o se identifican de otra manera, son blancos o negros o de otra manera. O sea, hay diferentes identidades que confluyen en las personas, y las personas tienden a poner esas identidades en un ranking, y los partidos tienen la capacidad de activar esas identidades a la hora del voto. Y lo cierto es que en la medida en que esta campaña de Donald Trump logró capturar esos votos, muestra que pudo activar, digamos, como algo que no se ha capturado todavía en muchas encuestas ni investigaciones, pero que yo diría que es muy interesante y apunta hacia el futuro de esto, que apunta a la inclusividad dentro de la mayoría. No estos grupos identitarios identificándose como la minoría, sino apostando a que con esta campaña, sea falso o sea cierto, o sea objetivamente cierto o no, o sea, porque en las campañas se dicen muchas cosas, y ciertamente la campaña de Trump dice demasiadas cosas que no son ciertas, y deshonestas, eh, pero apunta a una posibilidad de sentirse parte de esa mayoría, de esa construcción, de ese mito estadounidense al que quiere regresar Trump. Entonces, en ese sentido, estamos ante un momento donde uno podría decir que el relato mata el dato, en lugar de lo que solemos decir al revés. Camila. Ahora, Juan Diego, me gustaría ver un poco la cifra total del voto popular, porque por lo que estoy viendo, y es importante hacer la comparación, que en el 2020 la participación fue una cosa impresionante. O sea, los números se dispararon, y ahora, o sea, menos gente votó que en el 2020.
si vemos los de Trump, por lo que estoy viendo, en el 2020 obtuvo 74 y sencillo millones de votos y ahora lleva, con todavía votos que no están reflejados, 73 millones y pico. Así que podemos decir que mantuvo los votos que sacó en el 2020. En ese momento perdió, pero obtuvo más o menos la misma cantidad de votos que obtuvo en el 2020. Pero los demócratas, Joe Biden en el 2020 obtuvo 81.2 millones de votos y Harris en este momento lleva 69. O sea, eso es una diferencia de una pérdida de 12 millones de votos. ¿Qué son esos 12 millones de votos que perdieron los demócratas en 4 años? Sí, esa yo creo que es una de las cifras esenciales de esta elección, esa pérdida del voto. Y yo creo que una de las cosas claras es que en las elecciones no solo gana alguien, sino que pierde a alguien. Y una de las cosas claras en cuando uno está escudriñando o tratando de discernir qué fue lo que pasó, es difícil a veces saber a ciencia cierta viendo solo el voto si la gente votó a favor de algo cuando emite su voto o vota en contra de algo. Sí, yo creo que aquí hay dos relatos importantes que en los cuales la verdad yo creo que se encuentra un poco en el medio, que es que por un lado sí hay factores de identidad y sociodemográficos que si Estados Unidos está pasando por un giro más fuerte hacia la derecha, que si Estados Unidos se ha vuelto más racista, si Estados Unidos se ha vuelto más conservador, ¿no? Que lo que muestran algunas encuestas. Pero también hay un tema de voto económico, que es lo que nosotros acá en Panamá denominamos voto castigo, que es el voto retrospectivo donde castigan al incumbente, al partido saliente o al partido gobernante por las percepciones que tienen las personas acerca de la economía. No cómo está la economía realmente, sino cómo la gente las percibe. Y hay indicadores clave. Entonces, está el problema de la inflación, que se pudo controlar un poco, y hay toda esta teoría de lo que conocemos como Bidenomics, así como se hablaba de Reaganomics antes. Había esta, digamos, como política económica de Biden que empieza en el 2020, pero en el 2022 tiene un giro en el que todas esas grandes políticas de inversión, de política industrial, donde realmente se robustecía la intervención del Estado en la economía para abatir, digamos, como los efectos negativos de la pandemia, se fue reduciendo y hubo un aumento en las tasas de intereses de las tarjetas de crédito, en las tasas de intereses de las primas de los seguros, de diferentes, de salud, de auto, etcétera, que subieron los precios. Y el tema, y los precios son el indicador clave de la economía para las personas de a pie, que ven que su cartón de huevo ahora cuesta 6, 7 balboas, 7 balboas no, porque no tienen balboas, $7. Dólares. Exacto, sí. Que bueno, en verdad sería lo mismo, pero que los precios han subido y entonces los demócratas no pudieron dar una respuesta a esto, ¿no? Al tema de la economía y no pudieron desligarse, habiendo tenido las oportunidades de hacerlo, de una presidencia sumamente impopular. Y los temas estratégicos y tácticos de cuando se da la selección de candidatos, y estuve aquí en este programa hace unos meses cuando pasó la salida del presidente Biden, o la posible salida del presidente Biden, qué era lo que iba a pasar. Uno de los riesgos era que no se estaba haciendo una primaria, en parte por el tiempo, pero ese problema del tiempo fue hechura propia de los mismos demócratas que impulsaron a este presidente, que uno era impopular, ese es como lo básico, pero también era incapaz, como se demostró en los debates, como se demostró en sus últimos años. Bueno, en ese momento incluso hablábamos de que era irresponsable poner a una persona de esa edad a correr por un puesto al que probablemente existía lamentablemente una gran posibilidad de que no iba a terminar. Y más porque en el 2020, durante esa campaña, se insinuaba que él iba a ser un presidente de un término, que estaba entrando, tomando esta bala para ganarle a Trump por su elegibilidad y demás, y luego que como que iba a dejar el espacio para nuevas generaciones, y esa no fue la decisión que se tomó ni por él ni a lo interno del partido. Un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, establecemos contacto nuevamente hasta Maryland, en DC, como le dicen en los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, con nuestro invitado Juan Diego Alvarado. Hay algunos factores en el buen análisis que acaba de hacer usted, Juan Diego,
Primero que el retorno de Trump a la presidencia ganó no únicamente con el voto popular, sino también con el voto del colegio electoral, por una parte. El sistema electoral estadounidense, hay mucha gente dentro de los Estados Unidos que dice que ya es arcaico, que es un modelo ya anticuado, la debacle para el Partido Demócrata. Decía, recordábamos fuera de pantalla la famosa frase de Bill Clinton, que le dijo a George Bush padre, siendo presidente de Estados Unidos, es la economía, estúpido. Quito el estúpido, es la economía. No, bueno, esa es la parte más importante de esa oración, la razón por la que es lapidaria. La historia se repite en espiral porque lo que dicen los analistas, los principales Wall Street Journal, New York Times, LA Times, todos dicen que Kamala Harris, claro, después de lo que ha ocurrido, que Kamala Harris confundió su estrategia de atacar la desinformación de Trump, etcétera, etcétera, y olvidar que el tema principal era la economía, que fue precisamente la punta de lanza que utilizó Donald Trump con éxito, porque el resultado habla por sí solo. Camila, y después Dalia. Bueno, no sé si Juan Diego quiere responder eso porque mi pregunta es otra. ¿Sí? Juan Diego. Sí, yo creo que, digamos, como dos cosas sobre eso. Lo primero es que otro factor importante, sobre el sistema político antiguo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy bastante crítico del sistema electoral y político estadounidense en sentido de que sus instituciones tienden a ser antimayoritarias, es decir, que, generan gobiernos de minorías, que fueron los que tradicionalmente han elegido a los republicanos por lo menos desde el año 2000, ¿no? Este triunfo sí fue claro. Yo no diría que arrasó, yo no diría que es lo que dicen como un landslide. Yo creo que fue claro porque realmente sigue siendo corto, pero al ganar el voto popular, yo creo que ya estamos fuera de esa conversación de que ganó a pesar de la democracia, no ganó con el voto democrático, ¿no? Con el voto popular. Sí, no O sea, escuché, perdón. la democracia se impuso. Lo que quiero decir es que no pueden alejarla de esa realidad del triunfo. No se puede, no se puede. Y otro factor sobre la economía es, uno por un lado, los sectores económicos, es decir, los sectores, los rangos de ingreso que votaron por ambos candidatos, uno de los grandes giros que se dio es que en la medida en que subía el nivel de ingreso, o por lo menos los niveles de ingresos más altos, donde tradicionalmente habían votado a favor de Trump, ese sector del electorado votó a favor de Harris, mientras que los sectores, digamos, que su ingreso es menor de $50,000 al año, votó a favor de Trump, ¿no? Y el otro dato estadístico que hay sobre las encuestas de boca de urna, que obviamente hay que tomarlos con un poco de pinzas, pero sí suelen ser bastante descriptivas y fieles a lo que el electorado realmente hizo, es que cuando se hace la pregunta de cómo piensas que la economía ha estado en el último año o dos, ¿piensas que ha mejorado? ¿Piensas que ha empeorado? En donde la gente contesta que la economía empeoró, es ahí donde el voto fue fuertemente, digamos, casi 80% a favor de Trump, ¿no? Entonces, sí, el factor de la economía sí es ciertamente importante, pero uno de los fracasos es, eso no es automático, ¿no? Eso no es ningún factor político es determinista, en el sentido de que los partidos tienen las opciones de poder encuadrar sus mensajes en función de eso y hacer la realidad o no. Entonces, un ejemplo clarito sobre eso es el tema de los precios. Cuando surge la candidatura de Kamala Harris, ella coquetea con la idea de controles de precios. Hay una respuesta de parte de las élites y de parte del Partido Demócrata que ante cualquier política de intervención del Estado gritan comunismo. Ese sistema ese discurso bajó un poco. Y luego Trump dice que va a controlar los precios de los ítems esenciales. Entonces, Es lo mismo. es simplemente apropiarse de las ideas y empujarlas y confiar en ellas de los temas que realmente a las personas les están afectando. Pero justamente, es más, antes de que entremos a lo que hablábamos antes del cambio, creo que es importante hablar aquí un poco de ese mensaje. La campaña de Harris empezó de una manera y se fue transformando. Incluso porque ellos decidieron coquetearle a los, entre comillas, republicanos moderados. Y por eso comenzaron con todo buscando el apoyo de gente como Liz Cheney y Dick Cheney
se la pasaban insistiendo. Escuché 80 veces a tanto a Harris como a Walz hablar de sus armas, de las armas que tenían, para mostrarse como que miren, nosotros sí tenemos armas también como ustedes. Y varias cosas. Y regresando a mi pregunta del voto que perdieron, o sea, ¿cuál es tu opinión sobre esa estrategia de tratar de coquetearle a unos republicanos si eso les perdió el voto demócrata? O sea, un voto que, o sea, ¿tú crees que eso les impactó? Yo creo que les impactó La data totalmente la data que dice. Ok, la data que dice, lo que dice la ciencia política en Estados Unidos, si la ciencia política en Estados Unidos dice una cosa, es esta, que es cierta, o que es bastante estable, es que la principal variable explicativa del voto en Estados Unidos es la identificación partidista. Es decir, cómo tú te identificas. La elección se decide antes de la campaña. Por quién tú vas a votar en la mayoría de los casos se decide mucho antes de la campaña. Obviamente a los estrategas no les gusta escuchar esto, a los políticos no les gusta escuchar esto, pero las bases sociales del voto en Estados Unidos son bastante estables, bastante robustas en cuanto a identificación partidista. Cuando esa identificación baja, obviamente ya es mucho más variable. Pero lo que muestran también estas encuestas de boca de urna es que el 94% de los republicanos votaron por republicanos. Y ellos tienen, los demócratas tienen un par de ciclos electorales apelando a estos, entre comillas, republicanos moderados que existen en ciertos suburbios. O sea, son casi como un unicornio, ¿no? Que decir que este sector va a compensar las masas de trabajadores que existen. Entonces, por la estructura de la economía en todo el planeta, por la estructura de la desigualdad, por la estructura del capitalismo, si queremos, por meros números, hay más gente pobre que gente rica. O sea, es lo que es. O sea, tú estás apelando a perder a todos estos sectores que tu oposición está capturando por capturar a unas personas que te van a decir que no van a votar por Trump porque les parece indeseable en ciertos factores estéticos, pero que su historia electoral muestra que siempre van a votar por ese partido. Porque es el partido que le va a prometer recortes de impuestos, es el partido que le va a prometer desregulación a sus industrias, el partido que le va a prometer mano de obra más barata, o sea, mano de obra más barata al reducir la fuerza sindical, un montón de cosas que al final los republicanos moderados terminan siendo los demócratas, la élite demócrata. Ellos son los verdaderos republicanos moderados porque desde hace mucho tiempo, incluyendo desde la era Obama, han estado corriendo tratando de apañar a los republicanos a la derecha, cuando hay todo un sector del centro hacia la izquierda que está totalmente cooptable. Y obviamente esto no es decir que el Partido Demócrata se tiene que convertir en un partido socialista, eso no es lo que es. Pero el centro político en Estados Unidos está demasiado volcado a la derecha y el electorado estadounidense es capaz de identificar farsantes. Entonces, ¿por qué yo voy a votar? ¿Por qué un estadounidense vota? Si yo soy republicano, ¿por qué voy a votar por un falso republicano cuando tengo al verdadero ahí mismo? Ahí parte se reduce un poco eso. Y la incapacidad en varios aspectos de que no poder tener un mensaje claro, en parte por el timing, pero es que siempre el candidato de gobierno, un gobierno impopular, va a tener problemas. Si no, pregúntenle a José Gabriel Carrizo. Es muy difícil levantar cabeza cuando tienes un gobierno popular detrás. Y es muy difícil también tirarle tierra a ese gobierno cuando uno fue parte de ello. Entonces, cuando sigue siendo. Cuando sigue siendo parte de ello. Entonces, es muy difícil maniobrar, pero hay errores no forzados, como por ejemplo el haber, y voy a nombrar dos, que fueron importantes para diferentes sectores demográficos que perdieron. Uno, trataron de ser más republicanos que los republicanos en cuanto a la inmigración. Teniendo una mano dura con el tema de la frontera, teniendo este consenso bipartisano que es a favor de las deportaciones, a favor de la mano dura con la inmigración, que a mucha gente le gustará, pero no es a favor de los derechos humanos y no es la opción, digamos, liberal progresista que en teoría determina a los demócratas. Y por otro lado, es realmente que es otro consenso bipartidista en Estados Unidos, es el apoyo irrestricto y el espaldarazo total al genocidio en Gaza, que eso les perdió sectores importantes de la juventud y sectores claves en Michigan, que fue uno de los estados claves que no debían perder y perdieron. Ese y otro más, Dalia. Sí, o sea, claro que coincido, it's the economy stupid, ¿no? El tema de la economía creo que es evidente. Creo que también las cosas que se vieron sí muestran que es un cúmulo de cosas, o sea, es un cúmulo de circunstancias y de realidades de lo que está sucediendo en la sociedad estadounidense. Quisiera hablar
también se vio un cambio en cómo votó la gente joven, particularmente lo que conocemos como la generación Z, entre 18 y 25 años. O sea, esos votantes primerizos o que tenían 18 años cuando votaron la elección pasada. Y no sé si puedes hablar un poco, hay mucho de esto sobre cómo los hombres jóvenes, o sea, estamos hablando de muchachos de 18, 19, 20 años, no sé si la palabra es radicalizados, yo lo utilizo en mi opinión, están siendo radicalizados por nuevas fuentes de información, particularmente en el Internet. Y es algo que se ha hablado mucho ahora en este postmortem demócrata que se está haciendo de qué fue lo que pasó. No sé cómo ves el tema, cuáles son las cifras, si las tienes, del voto joven, este voto particular 18 a 25, y cómo la separación de género ahí, cómo las mujeres jóvenes votaron muy demócrata y cómo los hombres jóvenes votaron más republicano. ¿Y cómo ves este tema como del discurso que hay direccionado puntualmente hacia ese grupo demográfico, que lo vimos claramente con la campaña de Trump? Fue muy intencional la forma en la que le intentaron llegar a este grupo de votantes. Tengo un corte comercial, Juan Diego. Al regreso responderás la pregunta de Dalia, porque hay que también analizar cómo recibió el mundo a Trump. Nada más un breve señalamiento. Desde el miércoles hasta hoy, se dice que Trump ha recibido llamadas de más de 70 jefes de Estado de todo el mundo, o líderes mundiales, y que él dijo ya que cree que va a hablar con Vladimir Putin, una persona con la cual él siempre ha mostrado algún tipo, si no de simpatías, sino de que le agrada mucho el presidente ruso. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, seguimos aquí en su programa En Perspectiva, analizando las elecciones de Estados Unidos. Nos acompaña esta mañana el politólogo y futuro doctor en ciencias políticas, Juan Diego Alvarado. Dalia, ibas a reformular tu pregunta. En directo de los Estados Unidos, de Michigan, en el distrito de Columbia, Desde Maryland. Maryland, está Juan Diego, así que vamos a aprovechar el tiempo importante. Dalia, reformule la pregunta, por favor. Sí, mi pregunta era, ¿cómo ves el tema de los hombres jóvenes, particularmente entre 18 y 25 años, cómo todo el ecosistema alternativo mediático influyó en la decisión y cómo ves ese tema cultural de esta vía hacia la que parece estarse yendo la juventud, particularmente masculina? Sí, los demócratas y en Estados Unidos y en cualquier sistema político del mundo, y pasa en Panamá también, se suele a poner a la juventud como un monolito, ¿no? Como los jóvenes son el futuro, los jóvenes son tal, los jóvenes quieren esto, y los jóvenes son muy diversos, ¿no? Los jóvenes tienen diferentes estratos sociales, diferentes géneros, diferentes edades entre sí, y eso hace que realmente tengamos que agarrar este tema con pinzas. Y yo creo que lo que sucedió en esta elección es que se vio un aumento en el voto hacia la derecha en todos los sectores, en todos los condados, en todos los sectores económicos, en todos los sectores raciales. Sí se votó más hacia la derecha, pero el giro hacia la derecha en la juventud fue 20 puntos porcentuales más fuerte en los hombres que en las mujeres. O sea, el giro fue, o sea, las mujeres jóvenes, por ejemplo, votaron en su mayoría por Harris, sí. En el voto masculino, hombres fue mucho más abocado hacia Trump. No algo arrasador, pero sí fue fuerte. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando allí? Este tema de la divergencia de género en la juventud en el voto es algo global. Esta discusión se tuvo en Argentina cuando ganó Javier Milei, que si eran chicos, varones, hombres, que estaban votando por él, y las encuestas muestran que en verdad el voto es bastante heterogéneo. O sea, no son solo ellos los que están votando, pero son los que dentro de su sector están votando más fuerte, ¿no? Entonces, el tema del ecosistema mediático yo creo que es importante, porque lo que es cierto es que la mayoría de los jóvenes no está politizado. La gran mayoría del electorado estadounidense no está politizado, no le importa la política, como en muchas partes del mundo. Pero en la medida en que los varones politizados están politizados dentro de este ecosistema radicalizado de derecha digital, donde hay esta constelación de podcasts, de videoensayistas, de personalidades de internet, de streamers, de influencers, que han dominado ese espacio
de la guerra cultural, donde tratan de hacer sentido de la realidad para sentirlos envalentonados de expresar sus opiniones, aun si son pues como trolls o son opiniones radicales en contra de las mujeres o en contra de minorías, etcétera. Entonces, uno de los grandes retos va a ser pues cómo contrarrestar eso. Yo creo que un lado tiene que ser obviamente inversión en una contraestrategia en ese espacio digital, pero también ver qué se puede hacer afuera de Internet, porque como ya sabemos, las plataformas de redes sociales como YouTube y demás tienen tendencias en sus algoritmos hacia la radicalización. Entonces yo creo que esa es una estrategia que quizás no puede funcionar, pero todavía hay mucho, digamos, como que desgranar sobre ese voto. Juan Diego, en 2 minutos pues se lo va a pasar a Camila. A ver, dicen muchos analistas, expertos, que en este caso ganó la antipolítica. Ese es un punto. Por la otra parte, que el presidente electo utilizó la desinformación como una herramienta muy útil, pero lo cierto es que la mitad del país aceptó los argumentos de Trump, incluido el racismo y la misoginia. Son argumentos casi que imbatibles. Me lo responde en 2 minutos, por favor, Diego. Ese fenómeno, ¿a qué lo atribuye usted? O sea, lo primero sobre la antipolítica, eso es totalmente cierto. Hay un desdén acumulado hacia las élites políticas en la mayoría de las democracias del mundo, en la mayoría de los estados del mundo, y en Estados Unidos no es excepción. Y algo que caracteriza a Trump es poder, digamos, ya haber sido presidente, haber sido un presidente saliente, haber gobernado, pero aún así poder presentarse como un outsider, ¿no? Similar un poco a lo que sucede en Panamá con Ricardo Martinelli, ¿no? Que estuvo en el gobierno, pero todavía tiene la capacidad de presentarse como un outsider, como un candidato que opera afuera de las normas comunes de la política nacional, ¿no? de sus respectivos países. Y sobre el tema de la desinformación, yo sí creo que existe mucho de eso, pero yo creo que desde 2016 esta obsesión que se ha tenido, yo creo que con algo de justa razón con el tema de la misinformation, la desinformación, los fake news, si es algo real. Hasta cierto punto suele ser una narrativa exculpatoria de quienes han perdido frente a estos actores, de no encarar los problemas que realmente están pasando, que son temas de la economía, temas de la pérdida de estatus, de la pérdida de ansiedades sobre su posición en el mundo, sobre la alienación, o sea, un montón de temas que no son solamente me engañaron o no, sino que qué es lo que está dentro de estas personas que está siendo capturado por ser estas noticias ciertas o no, que no está siendo capturado por las personas que en teoría nos dicen están diciendo la verdad y a veces tampoco están diciendo la verdad, y que ese es parte del problema. Camila, 4 minutos. Sí, hablemos ahora del futuro del Partido Demócrata, porque comentábamos más temprano sobre cómo la decisión de Joe Biden de intentar correr una segunda vez, en parte, o sea, cualquier demócrata probablemente habría tenido dificultades ante una candidatura de Trump, pero cómo eso aumentó. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro del Partido Demócrata? Y ni siquiera el futuro lejano. De aquí a los próximos 2 años, donde van a tener que ver cómo tratan de recuperar el Senado, y 2 años después de competir, porque Trump no va a volver a correr, así que la carrera está abierta para el 2028, por decirlo así. ¿Está abierta? 2 minutos. Sí, yo creo que es muy difícil ver un giro importante hacia el cambio dentro del partido por las inercias conservadoras que tiene dentro de él, que es un partido que ha sido desde los últimos 8 o 12 años tomado por una clase de profesionales y consultores que tienen pues intereses materiales y profesionales de mantener las cosas como están, ¿no? De proponer las políticas que proponen, seguir teniendo acceso a las élites que están gobernando el partido, lo que hace que lo que Michels habla sobre la ley de hierro, la oligarquía, las organizaciones resistentes al cambio una vez llegan una cierta cúpula llega al poder y se mantiene ahí, pero lo cierto es que no pueden seguir con la misma fórmula hacia adelante. Y a pesar de las dificultades que tiene el partido, al no ser realmente un partido, sino una constelación de casi que de franquicias estatales, ¿no? De donde cada uno tiene relativa autonomía, ¿qué hacen para recuperar con diferente discurso, con diferentes estrategias nacionales y locales, parte de ese voto que perdieron? Porque yo creo que el silver lining, digamos, como el punto positivo de esta elección, fue que muchas de las medidas que los demócratas en teoría apoyan, como políticas que protegen el derecho de decisión de las mujeres para la interrupción del embarazo, aumentos de los salarios mínimos, protecciones laborales, esas políticas ganaron en
la papeleta también, porque recordemos que en muchos estados no solo se vota por presidente, de Congreso y demás, sino que se vota por medidas, ¿no? Estás a favor o en contra de esta resolución, estás a favor o en contra de esta política, ¿no? Casi mini referendos dentro de la elección. Y muchas de esas políticas, hay estados donde ganó mayoritariamente el derecho a proteger el aborto como un derecho constitucional, pero En ganó Arizona, Trump. en Missouri. Pero ganó Trump en la presidencia. Entonces hay espacios todavía que no están perdidos. Hay esa idea de que ya el país se volcó a la derecha totalmente. Yo creo que digamos, hay algo de eso, pero los realineamientos pueden pasar. O sea, antes de los años 60 y durante la esclavitud y antes de eso, el partido de la esclavitud era el Partido Demócrata. Y ese giro se dio en el siglo XX. Juan Diego, nos quedan 2 minutos, discúlpame que te interrumpa, pero Sí. hay una realidad. A partir de enero del 2025, el trumpismo, mira, el trumpismo no es republicano, el trumpismo va a tener el control político y económico de los Estados Unidos de América. Y judicial, porque esa va a ser una super corte conservadora y ultra conservadora. El mapa judicial, según los analistas, puede ser cambiado por Trump. ¿Usted qué opina de eso? Sí, yo creo que la principal estrategia de Trump o de los aliados de Trump en 2020 fue reconfigurar el escenario judicial en Estados Unidos por medio de la infiltración de jueces ultraconservadores que son alimentados por toda una serie de think tanks y fundaciones que empujan una visión conservadora y hiperreaccionaria del derecho en Estados Unidos en contra de todas las protecciones y derechos que se han conquistado en Estados Unidos y a favor por una visión más originalista y conservadora de Estados Unidos, ¿no? Despojando toda esa serie de derechos que se han conquistado hacia una visión más conservadora. Hay 2 jueces, 2 magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que están ya más arriba de los 70 años, conservadores, que son el juez Alito y el juez Thomas, que bien podrían ser reemplazados por una persona de 45 años, que van a estar ahí 30 años más, ¿no? Entonces, en la medida en que el sistema de Estados Unidos es contramayoritario, es decir, que las instituciones minoritarias priman, como la Corte Suprema de Justicia, que tiene un poder que en Panamá no es inimaginable de definir el futuro del país, aquí se está definiendo pues, el futuro del país hacia muchas décadas por el nombramiento vitalicio de estos magistrados. Entonces, yo creo que esa va a ser una de las luchas principales donde muchas conquistas, no solo como el aborto y el matrimonio igualitario, sino temas más esenciales y no más esenciales, pero más históricos en la historia de Estados Unidos, como el derecho de sangre, el derecho de tierra al nacimiento, a la ciudadanía, el birthright. Es decir, el hecho de que las personas nacen en Estados Unidos y adquieren la ciudadanía automáticamente, la nacionalidad. Eso va a ser un punto de disputa sin precedentes, ¿no? Y ellos van a tratar de testear el sistema, ver qué tan lejos pueden llegar con políticas como esas que van a ser alimentadas por el nacionalismo y el nativismo antimigrante. Sí. Hay otra cosa, Juan Diego, que se prevé que vaya a eliminar las regulaciones climáticas. Es otra de las posturas que hay por parte del trumpismo. Juan Diego, saludos hasta Maryland, en el distrito de Columbia. Gracias por tus valiosos aportes. Te deseo suerte y que cuando termines tu doctorado, te mantendremos aquí nosotros en este programa como parte del staff para analizar mucho que viene de la política estadounidense. Muchas gracias, Juan Diego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, de Maryland ahora vamos a irnos después del corte comercial hasta Miami, donde se encuentra Lorena Castillo para presentar su programa como todos los días a las 8:30. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.